¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a esta segunda charla del ciclo de Derecho Municipal que hemos preparado junto con el doctor Orlando Pulvirenti. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre tasas municipales, una categoría impositiva en vías de extinción, se pregunta. El contribuyente ante el municipio. Vamos a hablar, distinción entre impuestos y tasas municipales, la expansión del concepto de tasa, análisis de las tasas municipales más novedosas y su constitucionalidad, la jurisprudencia reciente de la justicia federal y provincial. Bueno, la vez pasada lo presenté al doctor Pulvirenti y omití un dato importante, así que hoy voy a rectificar. Él es abogado, tiene su maestría en leyes, doctor en Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires, especialista en Derecho Público, con inclinación al Derecho Administrativo y Derecho Municipal. El doctor además es profesor universitario, y bueno, el dato importante es que también ha sido concejal en algún momento. Igual si quiere puede completar su presentación con lo que considera, porque tiene un currículum muy vasto. Orlando, bienvenido nuevamente. ¿Qué tal, Irene? Buenas tardes a todos y a todas los presentes. Un gusto estar en contacto nuevamente con ustedes. En un tema dentro del ámbito municipal que se aborda poco entre abogados, bastante entre contadores, y en esta idea que hemos tenido con Irene de tocar temas que entendemos de incumbencia profesional de los abogados, precisamente esta es una cuestión central, que es el tema de las tasas municipales. En realidad sería los impuestos y contribuciones locales, pero en el cual hay un destacado capítulo que tiene que ver con las tasas municipales, porque es la categoría impositiva que realmente entra en discusión permanentemente y sobre la cual de vez en vez la propia editorial Microjuris publica algún artículo mío, pero seguidamente jurisprudencia. Una jurisprudencia que es bastante singular también, en algún punto propio del federalismo que tiene la Argentina y su organización, donde las atribuciones municipales varían de acuerdo a la jurisdicción, pero también ciertamente porque los propios tribunales a veces dudan y cambian de criterios respecto a qué hacer en casos en que se presentan tasas que tienen algunas categorías novedosas o que tratan de alcanzar nuevas circunstancias, nuevas actividades, o captar renta, que es lo que realmente uno está observando en los últimos tiempos, cuando el municipio se queda sin base territorial de captación. Algo que está pasando, digámoslo, también a nivel global. Fijémonos que a la par que se expanden la cantidad de intentos de recaudación por parte de los estados, y en la Argentina esto es bastante visible, encontramos también que hay creatividad porque las nuevas formas de comercialización y producción generan una pérdida de los puntos de contacto que tradicionalmente tenían los impuestos y las tasas. Entonces, así de la misma manera que vemos cómo se intenta gravar a nivel impositivo nacional a empresas que brindan servicios desde el extranjero, en sustancias como la materia audiovisual, como ocurre con Netflix, Spotify o cualquiera de las plataformas, donde se intenta generar un circuito impositivo, o con prestaciones modernas como son las de Rapipago, Pedido Ya y demás, nos encontramos, aquí alguien me hace una observación de chat, bueno, nos encontramos, voy a sacar los anteojos porque a uno le molesta el reflejo, digo, algunos lo que encuentran la necesidad de ver cómo grabamos o cómo generamos un punto de contacto. Y esto también le pasa a los municipios, donde hay una captación de renta, en muchos casos, sobre el territorio de una municipalidad. La municipalidad observa que se está generando recurso y que, sin embargo, no es partícipe de esa ganancia que obtiene el particular. Y de estos ejemplos van a abundar, desde los casos de laboratorio, lo que se llamó el impuesto a la valija o tasa a la valija, a la cual me voy a referir brevemente, como ha acontecido con empresas que realizaban dragados en materia portuaria, sobre todo sobre el delta del Paraná o el río Paraná y Uruguay, y las municipalidades donde tenía punto de contacto la actividad de dragado intentaban sostener que cualquier cosa se convertía en establecimiento a los efectos de generar un punto de contacto que permitiera establecer tasas
sobre todo tasas de seguridad e higiene o tasas especiales de seguridad, que son las que se perciben por la inspección de determinadas obras. Entonces, más allá de la complejidad inicial que tiene todo este problema, lo cierto es que desde el ámbito profesional, y este es un punto que nos interesa en estas charlas, esta materia usualmente ha quedado en manos también y nuevamente de los contadores, es decir, los contadores intentan determinar qué se debe pagar por las tasas, usualmente le recomiendan a la empresa o al contribuyente que cuestiona o pregunta, bueno, hay que pagar por este motivo, le hacen el cálculo y eventualmente a veces le dicen qué plan de pago pueden adoptar cuando deben abonar algo. Y sin embargo, la formación del abogado es una formación distinta donde el punto nuestro es tratar de determinar si cuando alguien impone una tasa, existe derecho a hacerlo y por el lado del contribuyente obligación de abonarla. Y esto significa saber si se cumplen con los parámetros que objetivamente ha establecido la Corte Suprema respecto a las tasas municipales y si en el caso concreto están reunidos esos requisitos o no, en cuyo supuesto se podrá discutir administrativa o judicialmente la procedencia de la tasa y la obligación de pago, como también el alcance y cuantía que puede tener esa determinación impositiva. Ahora, volviendo al primer punto que planteamos en la clase 1, en el centro de esta discusión está la discusión respecto de la facultad de los municipios, es decir, cuestión que tiene que ver claramente con el debate mencionado entre autonomía y autarquía, porque empieza a discutirse lo que se llama la existencia o no del poder tributario municipal. El poder tributario es la facultad de imponer cargas y contribuciones que claramente define la Constitución Nacional, el artículo 16 y 17, en dos sentidos. Primero, la igualdad de la carga, y en segundo sentido, con respecto al principio de legalidad que exige que cuando se crea un tributo, intervenga el poder legislativo. Es decir, en materia tributaria el principio de legalidad es el mismo que a su vez impera en materia punitiva, es decir, tanto para la sanción penal como para el tributo, en ambos casos todos los sistemas inspirados en las ideas liberales revolucionarias desde 1776 en Estados Unidos y 1789 en Francia para adelante, diría incluso la Carta Magna Británica, en esos dos casos se exige la participación del representante del pueblo, que es el Congreso, y a nivel local del Consejo Deliberante. Pero claro, en esta estructuración de un Estado federal con un artículo 5º y un 123 que refiere a la autonomía y a la autarquía municipal y a cómo debe entenderse, hoy sabemos que cuando hablamos de municipio hablamos de autonomía, entonces aparece la cuestión de quién es el titular del poder tributario. En resumidas cuentas, si es la provincia o es el municipio. Y allí es donde aparecen discusiones bastante interesantes, porque en algunos fallos judiciales, por ejemplo, en la jurisprudencia cordobesa, se ha dicho que el poder tributario es de los municipios, porque así está establecido en la Constitución Nacional, pero también en la Constitución Provincial, pero ese poder tributario municipal de cada uno de los municipios cordobeses debe conjugarse con la autonomía nacional y provincial y con las potestades tributarias en esos niveles. Y eso, dice, es una relación de coordinación y de armonización. Muy en sintonía con lo que está diciendo la Corte últimamente respecto de que en el Estado federal la única forma de compatibilizar las atribuciones de cada nivel de gobierno es en el marco de una coordinación y una cooperación que debe establecerse entre jurisdicciones. Dicho sea, es más fácil escribirlo y decirlo que hacerlo, y la prueba de esto ha sido la larga y demorada, necesaria ley de coparticipación federal de impuestos que prevista en la cláusula transitoria sexta de la Constitución, todavía nos debemos desde el año 96, porque en el año 94 se estableció que en el plazo de 2 años debía dictarse esa nueva ley o sancionarse esa nueva ley de coparticipación, y en el 2022 todavía no la tenemos. Lo mismo empieza a ocurrir a nivel municipal. Ahora bien, curiosamente, algunas provincias que tienen régimen autonómico, como es el caso de la provincia de Salta, cuando vamos a su jurisprudencia, en algunos casos ha dicho que en realidad el poder tributario o el poder fiscal que nace de la Constitución Nacional es originario de las provincias, han delegado parte en la nación y los municipios
tienen facultades también delegadas, con lo cual su poder tributario sería residual o delegado en virtud de lo que le otorga la provincia. Provincia de Salta, de esa que acabo de decir, en primer lugar la provincia de Córdoba, dice el poder tributario es originario también del municipio. La provincia de Salta, en algún fallo del 2004, dice el poder tributario en realidad es originario de la provincia, tiene facultades de la federación, pero las de la municipalidad tienen un grado de delegación, con lo cual la provincia le ciñe o le fija cuál es el marco en el que se ejercen esas facultades. La provincia de Chubut define el poder tributario como un poder propio del municipio. Nuevamente estamos en una provincia que tiene una constitución de carácter autonómica respecto a las municipalidades. Dice, el poder tributario es también municipal, es originario del municipio, pero debe incompatibilizarse con aquellas facultades que son provinciales. La provincia de Corrientes, en un voto del doctor Vázquez Rey, también define el poder tributario como un poder tributario originario, el que le corresponde a los municipios dentro del marco que le da la provincia, y curiosamente una decisión de la Asesoría General de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, digo curiosamente porque la provincia de Buenos Aires sigue siendo una estructura de carácter autárquico y de hecho para establecer una tasa o un impuesto municipal debe modificarse la ley orgánica municipal en competencia que le otorga al municipio el artículo 132, si no, no puede generar una nueva tasa. Curiosamente, la Asesoría General de Gobierno ha dicho que en realidad los poderes impositivos pueden clasificarse en amplios, como los que tienen las provincias, o restringidos, como los que se le acordan a las municipalidades dentro del límite provincial. Pero en ambos casos son poderes originarios, con lo cual incluso una provincia que tiene estructura autárquica de organización municipal reconoce que el poder tributario reside originariamente también en el municipio dentro de los límites de juego que le imponen las provincias. Este sería el primer gran aspecto, ¿no? Es decir, las provincias establecen cuál es el ámbito de participación de los municipios. El límite que puede poner la provincia sobre el municipio tiene una restricción a su vez constitucional del artículo 123 y de los fallos de la justicia de la Corte que dice uno puede establecer límites, pero nunca en el grado tal que asfixie o impida la autonomía local. Y aquí me permito traer el pensamiento de Alberdi. Alberdi decía que no había autonomía sin recursos. Por ende, podrá imponer algún límite la provincia respecto a lo que los municipios pueden o no pueden hacer, pero claramente esos límites no pueden aniquilar las facultades tributarias locales, porque si no estaría en juego la propia autonomía y existencia misma del municipio. Ahora, nuevamente, enunciar esto es más fácil que en la casuística tratar de ver cuáles son esos límites que se imponen. Ahora bien, ¿cómo se manifiesta el poder tributario municipal? El poder tributario municipal lo que hace es intentar recaudar para compensar los gastos y erogaciones que tiene todo presupuesto local. Es decir, el presupuesto local, al igual que el presupuesto nacional, federal y el provincial, es un presupuesto que cumple con los requisitos de universalidad y unicidad, con lo cual en un único presupuesto yo tengo que hacer calzar la totalidad de erogaciones presupuestarias municipales y hacerla jugar con los ingresos suficientes para atender a esas erogaciones. De hecho, la totalidad, diría, de las leyes orgánicas municipales y cartas provinciales establecen que los presupuestos municipales no pueden proyectarse con déficit. Esto quiere decir que frente a cada erogación debiera haber recursos asignados para poder hacer frente a esos gastos que se presupuestan. Dicho esto, las herramientas con las cuales cuentan impositivamente los municipios son los impuestos, cuando expresamente las constituciones provinciales así lo permiten. El caso de Chubut es uno de ellos. El caso de Tierra del Fuego es otro caso sintomático, porque le permitía la recaudación de dos tributos que en la gran parte de las provincias siguen siendo provinciales y no municipales, que son el impuesto inmobiliario y el impuesto automotor. Y sin embargo, en la última modificación, el inmobiliario intenta recuperarlo la provincia en detrimento de la municipalidad. Pero los impuestos en aquellas provincias que está admitido tienen la posibilidad de ser municipales, aunque usualmente son provinciales. Algunas otras, les vuelvo a repetir, materia automotores lo tienen a nivel local, Chaco es otra de las provincias que tiene esa descentralización, pero en el resto de las municipalidades
lo que ocurre es que sus contribuciones pasan por las tasas, las contribuciones especiales, entre las cuales destaca usualmente la contribución por mejora que se usa para el pago de pavimento y algunas obras especiales. A nivel local, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, si bien es una ciudad-estado, tiene características distintas de la provincia y también distintas de las municipalidades, utiliza asiduamente la contribución por mejoras. Los que residen en capital saben que pagan contribuciones especiales por el paso del subterráneo, lo cual incrementa la plusvalía del inmueble donde está, pero a su vez genera una carga especial del departamento conforme a la cercanía que tiene con esa línea de subterráneo nueva. Luego están las tarifas y los precios, es decir, las tarifas que tienen que ver con los servicios públicos que eventualmente brinde la municipalidad y los precios cuando se trata de algún tipo de bien o servicio que se pone a disposición del vecino y que no entra dentro de la categorización del servicio público. Algunas municipalidades han desarrollado para esas actividades sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria o única, caso Sociedad Anónima Junín, que presta servicios varios, entre ellos internet, electricidad y demás, y que cobra un precio por la prestación de esa tarea que hace. Ahora bien, focalizándonos en este gran rubro que es la tasa. ¿Por qué digo este gran rubro? Porque cuando uno analiza la composición de los ingresos municipales, vamos a ver que usualmente el 55-60% de los ingresos provienen de coparticipaciones provinciales. Puede variar de acuerdo a la realidad de cada provincia, pero el gran componente de los ingresos municipales proviene de la coparticipación que a su vez hace la provincia respecto del municipio. Coparticipaciones que en términos generales presentan problemas de cómo se distribuyen, esto es cuestión de tensión permanente entre municipio y provincia, si bien algunas leyes, como por ejemplo la provincia de Buenos Aires, establece coparticipaciones directas y automáticas, la de Córdoba también, es decir, la mayoría de los países, de las provincias han establecido mecanismos de coparticipación directa, lo cierto es que los criterios de asignación de esos recursos por vía de coparticipación primaria o secundaria generan a veces roces respecto de cómo se atribuyen y si hay algún grado de discrecionalidad y si se beneficia o no a algunos municipios con base en la pertenencia político-partidaria del intendente municipal con relación al gobernador de cada una de las provincias. Sacando ese capítulo, el 35-40% de los recursos municipales surgen de las tasas. Las tasas tienen, a diferencia del impuesto, una característica que es que mientras el impuesto grava sobre la base de un hecho imponible, es decir, que supone que frente a una determinada situación alguien va a pagar por ese impuesto, la tasa requiere, en primer lugar, que haya una definición clara y concreta del hecho imponible y la individualización del servicio o actividad por el cual se paga. Es decir, el ejemplo típico de esto es la tasa de alumbrado, barrido y limpieza con la variación que pueda tener en cada localidad, donde individualizo el servicio por el cual voy a cobrar. Es el alumbrado de la vía pública, es el barrido de la vía pública, es un servicio de bacheo general. En esos casos, el servicio está individualizado. En segundo lugar, debe haber una organización y puesta a disposición del servicio en favor del contribuyente. Es decir, debe haber un hecho imponible claramente determinado, debe haber un servicio que es prestado efectivamente o puesto a disposición del contribuyente y además debe haber una relación más o menos proporcional entre el servicio que estoy prestando y lo que intento cobrar o percibir por la efectiva prestación de ese servicio. Hasta aquí definido, y la Corte tiene reiterados fallos sobre esta cuestión, que nuevamente en un archivo que compartiremos luego están referenciados esos fallos, pero hay algunos que son bastante paradigmáticos en la materia. Los últimos de la Corte han sido Gasnor, donde claramente define estos criterios, pero también lo ha hecho en Western Union, es decir, hay reiterados fallos de la Corte donde dice, estos son los criterios que yo necesito para tener enfrente una tasa. Ahora, ¿por qué nosotros hablamos de que hay una desvirtuación del concepto de tasa? En primer lugar, porque las municipalidades se han visto con necesidades presupuestarias cada vez mayores.
Y esto ha supuesto por parte del municipio una necesidad de tratar de ver cómo recaudo, de qué manera engroso mis rentas, y ha ido flexibilizando los conceptos de las tasas municipales. Las razones o las causas para este proceder municipal son múltiples. En primer lugar, ha habido necesidades financieras municipales mayores. En segundo lugar, esto se justifica en base a la transferencia progresiva de servicios hacia las municipalidades. Lo dijimos en la clase anterior. Cuando uno mencionaba qué hacía la municipalidad en el pasado, solamente prestaba servicios de recolección de residuos, bacheo, alumbrado y limpieza general, o como se lo denominaba, ornato, es decir, aquella parte instrumental que tenía que ver con ciudades embellecidas o mantenidas en sus espacios públicos y en la posibilidad de que el vecino disfrutara de ellas. Hoy la verdad que la complejidad de los servicios públicos municipales es mucho más intensa que eso. Le hemos transferido cuestiones en materia educativa, de salud, de desarrollo social, de seguridad. Era impensado 10 años atrás que una municipalidad tuviera a su cargo la seguridad, y hoy la mayoría de las intendencias tienen centros de monitoreo de seguridad, cámaras, sistemas que requieren un financiamiento que muchas veces las provincias no acompañan con recursos. En tercer lugar, aparece un déficit en los sistemas de coparticipación. Paradigmáticamente la Corte lo ha tratado esto en La Rioja Capital contra La Rioja Provincia, donde ante la ausencia de una ley de coparticipación prometida en su última reforma constitucional, la Corte le dice tiene que sancionar esta ley, pero lo cierto es que la provincia se demora, y en la medida que se demora, el municipio, mientras tanto, tiene que pagar sus cuentas. Luego hay una dificultad muchas veces en la percepción del cobro. Hay tasas municipales que tienen una percepción, una posibilidad de cobro muy baja. En esto también hay que ser sincero. En un Estado federal también hay una competencia entre los distintos niveles estaduales para el cobro sobre un mismo contribuyente. Y este para mí es un dato central en todo esto. ¿Por qué? Porque nosotros nos focalizamos en cada uno de los niveles de gobierno, definimos qué puede cobrar cada uno de esos niveles de gobierno. Pero la verdad es que al final de todo el camino, de Estado federal, de provincia y municipio, el que paga es uno solo, es decir, es cada uno de nosotros, que en el rol de contribuyentes somos contribuyentes frente a los 3 niveles estaduales. Pero, y aquí hay una cuestión que tiene que ver con lo que se llama el homo economicus, la definición de lo que hacemos muchas veces está condicionada por la posibilidad de que suframos algún tipo de consecuencia. Y la verdad es que cuando uno analiza el poder de agresión del Estado federal, de la FIP en concreto, frente a los estados provinciales y particularmente respecto a los municipios, observa que lo que puede hacer el Estado federal es mucho más gravoso para cada contribuyente que lo que puede hacer el Estado provincial, y mucho menos respecto al Estado municipal. ¿Por qué explico esto? Porque al momento en que alguien decide no pagar algo porque no puede, no quiere o por el motivo que fuera, le es más fácil no cumplir con la obligación tributaria municipal que no hacerlo con la obligación tributaria provincial, y mucho menos con la obligación tributaria nacional, porque sabemos que la FIP traba embargos automáticos, tiene un poder de fuego mucho más alto, me coloca en el veraz, me traba embargos sobre mis proveedores, impide el pago y me baja el quit. Es decir, el poder de agresión que tiene el Estado federal cuando uno incumple con sus obligaciones tributarias, pasemos al ámbito penal tributario también, es mucho más alto que el que tiene la provincia y mucho más que lo que tiene el municipio. Esto es lo que explica por qué las municipalidades incluso sancionan moratorias casi permanentes. Es decir, incluso hay municipalidades que en sus ordenanzas impositivas anuales ya incorporan el concepto de moratoria automática para todos los tipos de tributos que tiene, porque supone que el contribuyente no va a abonar y que en algún momento pagará cuando pueda, cuando venda su propiedad, cuando esté obligado a hacerlo. Y eso refiere también a que el municipio tiene una capacidad de exigir mucho menor. Y esto a la par hace que intente cobrar de aquel que tenga el bolsillo más profundo, generando algunas tasas municipales que voy a ver luego en detalle, que precisamente tratan de captar la renta de aquel contribuyente que tiene el bolsillo más largo, pero que además le causa menos problema al intendente al momento de votar porque no vota en el lugar. Entonces, algunas tasas, como la de publicidad interna, tienen ese sentido, gravar al que no está dentro del municipio
que no me va a causar daño porque no se va a enojar conmigo como intendente porque le intente cobrar. Es tremendo decir esto, pero realmente la lógica funciona en muchos casos de esa forma. Y además, porque se instala en el municipio la idea de que hay mucha renta que se genera localmente que no tiene una tributación correspondiente a nivel municipal y que debiera tenerla. Y esto también ha generado el nuevo tipo de contribuciones especiales. Ahora bien, ¿qué ha ido distorsionando la tasa municipal que yo le dije tenía estos principios que la separaban del impuesto? En principio, la existencia de un servicio que se presta de una manera más o menos razonable. Segundo, que estoy grabando proporcionalmente con respecto al costo que tiene ese servicio. Y tercero, que grabo al que lo recibe. Bueno, veamos qué es lo que ha ido pasando, que me ha ido modificando y que me lleva a preguntarme si la tasa municipal hoy sigue existiendo como una categoría impositiva o lo que intentan cobrar los municipios es más un impuesto que una tasa. En primer lugar, cuando decimos que tiene que haber la prestación de un efectiva de un servicio, la jurisprudencia ha tendido a ser favorable a los municipios diciéndole, ojo, no es necesario que el servicio te lo preste efectivamente hoy. Basta con que te ponga al municipio en condiciones de prestar ese servicio para que te lo pueda grabar. Ejemplo, yo te quiero cobrar una tasa de inspección en tu establecimiento. La pregunta que se hacen muchas veces las empresas es, bueno, ¿qué inspección haces si no me inspeccionaste? En 20 años de actividad no vino jamás un inspector para ver si cumplía con las condiciones de seguridad e higiene que supuestamente son aquellas por las cuales vos me estás grabando el servicio. Entonces el municipio dice, bueno, ocurrió que no te inspeccioné, pero yo estaba en condiciones de brindarte ese servicio, es decir, tenía el aparato de inspección municipal en condiciones de prestarte ese servicio que te prometía y por el cual te cobraba. Claro, indudablemente uno puede empezar a sospechar a quién le correspondería probar en concreto si existe o no existe esa posibilidad de inspección. Porque también la jurisprudencia durante mucho tiempo ha dicho que la potestad está en el municipio y la obligación de demostrar que el municipio no está en condiciones de prestar ese servicio correspondía al contribuyente. Esto en algunas provincias todavía sigue siendo norma, con lo cual me colocase a veces en una situación casi de prueba imposible. Yo debería acreditar que el municipio no está en condiciones de prestar el servicio por el cual me cobra. Y en los últimos fallos de la justicia, sobre todo la bonaerense, se va notando un cambio de criterio en favor del contribuyente, donde es el municipio el que debe empezar a probar que el servicio por el cual cobra, en principio, está en condiciones de ser prestado. Otro de los datos es que la jurisprudencia muchas veces permitió que el servicio no fuera efectivamente prestado en el momento en que se grababa, pero que potencialmente pudiera ser prestado y en consecuencia generaba la posibilidad de grabar con esa tasa. Por ejemplo, grabando con tasas de higiene y limpieza a lotes que no tenían ni higiene ni limpieza. Y le decían, bueno, pero en el futuro lo va a tener, y eso para algunos juzgados habilitaba con esa potencialidad que se cobrara. Eso claramente me coloca fuera del concepto de tasa, que requiere la prestación efectiva posible de un servicio por el cual no se estaba, obviamente, brindando nada. Luego, el concepto de tasa está muy atado al costo que tiene la prestación de ese servicio. Es decir, esto era muy claro años anteriores, cuando, por ejemplo, uno preguntaba cómo se grababa la tasa de alumbrado, barrido y limpieza. Disculpen que insista con esta, pero es bastante ejemplificadora, es la que la mayoría conoce casi de manual. Bueno, era por metro lineal de frente, con lo cual, en términos generales, alumbrado, barrido y limpieza se cobraba sobre los metros lineales que tenía, y eso más o menos me generaba un esquema igualitario, si quisiera denominarlo conforme al artículo 16 de Igualdad de Cargas Públicas, porque cada contribuyente sabía que en proporción a la cantidad de metros lineales que tenía, se dividía el servicio y pagaba una suma que se ajustaba conforme a ello. Bueno, la verdad es que la justicia permitió dos circunstancias que cambiaron ese concepto de tasa. En primer lugar, empezó a decir que no era necesario que hubiera un costo exactamente proporcional entre el costo del servicio y lo que cobraba el municipio. ¿Por qué?
porque se sostiene que para poder brindar el servicio, la municipalidad debe organizarse y hay costos que no están directamente involucrados en la prestación del servicio. Con lo cual dice, mire, yo no, para ponerlo en el ejemplo, si el barrido de una cuadra sale 10 pesos, la municipalidad cuenta con un aparato administrativo que supone empleados, organización de recursos, recaudación y demás, que le sale 3 o 4 pesos más y que también se lo puede cargar en el precio final que tiene por la tasa. Pero además, a ese concepto de que no debía haber una proporcionalidad directa, empezó a sumarse otro criterio que fue empezar a modificar la base de cálculo del poder tributario y sostener que no debía tampoco haber una proporcionalidad exacta porque el criterio de redistribución tributaria me permitía beneficiar a algunos sectores y cargar ese mayor costo sobre el contribuyente más pudiente. Y esto me termina de desvirtuar el concepto de tasa, porque si yo la tasa ya no la cobro por metro lineal, ahí estaba mencionando en el chat alguno de los colegas que está escuchando, el cambio de base de cálculo, es precisamente lo que ha ocurrido. Empezaron muchos municipios a modificar la base de cálculo utilizando como criterio, por ejemplo, lo que se paga de ingresos brutos o lo que se abona en otros tributos, o inclusive la cantidad de empleados o el consumo de energía eléctrica o la superficie habilitada. Es decir, inclusive en algunas municipalidades los sistemas de cálculo son tan complejos que necesitaría a un matemático o un físico de la NASA para tratar de ver qué es lo que me cobran, porque las ecuaciones son absolutamente complejas. Y esa complejidad lo que hace es opaco el concepto de tasa, porque no me permite a mi contribuyente discutirlo, que es lo que ocurre cuando llega ante los tribunales, donde uno nota que gran parte del trabajo tribunalicio y de los colegas es tratar de demostrar que la tasa no responde a ningún tipo de proporcionalidad con ningún servicio y que se ha convertido en realidad en un impuesto. Porque además, en algún aval, y sobre todo esto ha acontecido con las justicias provinciales, han permitido, sobre la base de considerar que esto daba justicia tributaria, a que se grabara diferencialmente de acuerdo a la capacidad contributiva de cada sujeto. Es algo parecido a lo que estamos viendo con la prestación hoy lo digo hoy porque justo se anunció la situación de la modificación del sistema de subsidio para los servicios públicos, donde en algún punto guardan una relación con el concepto de tasa y donde yo grabo más aquel que tiene mayor capacidad contributiva con prescindencia de que el litro de agua producida es igual para el que tiene como para el que no tiene, como el kilowatt de energía es igual para el que tiene como para el que no tiene, como el consumo de gas o el metro cúbico de gas sale igual producirlo para mí que para el tipo más rico de la Argentina. Sin embargo, la jurisprudencia en el concepto de tasa, que siempre lo consideró que se pagaba conforme a estos parámetros igualitarios que le mencioné, lo ha ido desvirtuando mencionando la posibilidad de generar distribuciones o redistribuciones de cargas tributarias. Un ejemplo, provincia de Buenos Aires, que permite englobar superficies rurales cuando se trata de la tasa de red vial, y de esa manera pagan distinto conforme a la cantidad de hectáreas que tiene cada propietario. Y uno dice, el camino vial es igual, y lo que uno ve es el kilómetro o el metro lineal, y debiera abonar igual. Sin embargo, muchas municipalidades, con aval de la jurisprudencia de la Corte Suprema, de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, permiten englobar parcelas y cobrar distinto de acuerdo a la cantidad de parcelas que tiene cada propietario, prescindiendo totalmente de un concepto de tasa, que precisamente respondía a estos conceptos que les acabo de mencionar. Ahora bien, como si esto fuera poco, en algunas actividades lo que se permite es grabar conceptos que impactan sobre otros municipios. Con las tasas introductorias o con las tasas de combustible, como se ven en distintas municipalidades, y me voy a referir brevemente a algunos casos, lo que se ha hecho es trasladar. El principio básico de la tasa es que la paga el contribuyente de mi distrito y que no se exporta la tasa a otro municipio. Lo que han hecho es que precisamente esto ocurra, es decir, que se produzca un efecto de externalidad porque el prestador de un servicio que es grabado en el municipio de una manera indeterminada y sobre la base de su capacidad contributiva, lo que luego hace es descargar esa tasa que paga
en el precio de su producto final, y ese producto final es consumido por consumidores en todo el país, con lo cual la excesiva tasa que se paga en un municipio grava a todos los demás usuarios. Les menciono un ejemplo de estos días, que se acaba de dictar una medida cautelar, que tiene que ver con la municipalidad de Urbano de la Costa, municipio Urbano de la Costa, municipalidad de la provincia de Buenos Aires, por cuya costa, en la localidad de Las Toninas, desemboca todo el nodo de contacto de Internet de todo el país. Es decir, si ustedes se preguntan cómo nos estamos conectando en este momento, a través de un nodo, de un cableado que baja en una estación que está ubicada en la localidad de Las Toninas, municipio Urbano de la Costa. ¿Qué hizo la Municipalidad de la Costa? Dijo, tenés un flor de establecimiento acá, ¿cómo no me voy a quedar con algo del cableado? Es decir, ¿cómo no me voy a quedar con algo que consume toda la Argentina? ¿Y qué impusieron? Una tasa de seguridad sobre ese cableado. Pues bien, le acaban de dictar una medida cautelar diciéndole que se tiene que abstener de cobrarlo, porque sencillamente en el periodo de un año esa tasa de seguridad e higiene es de 183 millones de pesos, contra 170 que sale la propia instalación en el lugar. A ver si me entienden. Es decir, más del 100% en tasa municipal sobre la instalación, siendo que esa empresa tiene que pagar impuestos nacionales, impuestos provinciales, ganar plata por el servicio que presta, porque para eso es una empresa, y brindarlo con un costo de operativo que tiene sobre sí. Bueno, la tasa municipal era superior a la propia instalación donde llega el cable. Esto ha ocurrido reiteradas veces en nuestro bendito país, lo cual hace que se genere una distorsión y que si eventualmente alguien avalara que esto ocurra, lo que haría el empresario que brinda el servicio de Internet es cargárselo a todos los usuarios del país. En definitiva, en una parte, pequeñita si quieren, estaríamos pagando las tasas municipales del municipio urbano de la costa, cada uno de los 40 y pico de millones de argentinos que vivimos en territorio nacional. Para que entiendan el concepto de tasa en su concepto académico respecto a lo que termina ocurriendo en su aspecto práctico, que es la posibilidad de que esto ocurra si algún juez no impide que se produzca ese efecto. Y luego, cuando lo intentamos ceñir en el concepto de establecimiento, donde también la justicia ha sido muy amplia, justicia de Córdoba, que es la que permite que ocurra lo que finalmente llega a la Corte en el caso laboratorio ELEA, y luego algunos laboratorios, entre ellos Roemers, donde ¿qué es lo que ocurre? La Municipalidad de Río Tercero dice, a ver, los laboratorios farmacéuticos, ¿cómo venden en mi territorio sus productos? Con un viajante de comercio. Bueno, el viajante de comercio vende ¿cuánto en mi localidad? 1 millón, 2 millones, 3 millones, porque obviamente el viajante de comercio va médico por médico, clínica por clínica, vende el producto de laboratorio y dice, a eso yo no le puedo cobrar una tasa de seguridad y higiene, porque en definitiva no tengo un establecimiento, pero tengo a alguien que vende y se está llevando plata de mi municipio y no paga nada por eso. Entonces, se les ocurrió grabar y considerar establecimiento al sujeto que vendía los productos en un hotel. Y así llegó a la Corte Superior, al Tribunal Superior de Córdoba, que sostuvo la constitucionalidad, es decir, en 3 instancias sostuvieron la constitucionalidad de esto y le grababan con otro dato. El pacto fiscal y el sistema federal tributario que tenemos en la Argentina permite, cuando ningún otro municipio de la jurisdicción cobra una tasa, gravar sobre la base tributaria total del ingreso bruto en toda la provincia esa tasa. Con lo cual, al ser la primera municipalidad la que lo grababa por la renta total que obtenía el laboratorio en la provincia de Córdoba, lo cual era una millonada. Eso llevó a la Corte le dice, mire, señor, usted no puede hacer que establecimiento sea cualquier cosa. El establecimiento, a la fin de grabarlo con una tasa, requiere que exista alguna instalación efectiva y fehaciente en el lugar sobre la cual usted sí puede prestar el servicio de seguridad y higiene. A ver, el ingenio ha sido múltiple. De hecho, distintas municipalidades, entre ellas Paraná, Entre Ríos, consideraron en su momento que establecimiento era en una lotería o en un casino el tragamonedas para grabar a la empresa que prestaba servicio del tragamonedas, es decir, la que me lo alquilaba, quedaba grabado porque tenía un tragamonedas que a los efectos de la tasa se consideró establecimiento. Y para llegar a los últimos ejemplos, con fallos de la Corte, que es el caso de Western Union,
contra Municipalidad de Merlo, que lo comenté en Microjuris cuando teníamos sentencias de Cámara contradictorias entre la Justicia Federal y la Cámara Contencioso Administrativa de San Martín, que tenía competencia en el caso. Este caso del 2016 se resuelve en el 2018 en la Corte. ¿Y cómo era el ejemplo este? Que tiene que ver con la tasa que cobran los municipios a las industrias, a los comercios, que es la tasa de seguridad e higiene o las tasas generales, como se la denominan. En algún momento la Municipalidad de Tucumán además generó una tasa de emergencia especial que se declaró luego inconstitucional. ¿Cómo se resuelve este tema de Western Union? ¿Qué es lo que hace Western Union? Western Union presta un servicio adicional a el del correo argentino o el lugar en el cual está establecido otro establecimiento, y lo que hace es operaciones de cambio o de giro de dinero desde ese mismo establecimiento, al cual ya le cobraba la municipalidad seguridad e higiene. Pero la municipalidad le dice, no, pará, acá hay otra empresa. Es decir, no te voy a cobrar solamente a vos correo argentino o a vos kiosco que tiene además el servicio, como imagínense, Pago Fácil o alguna otra empresa que operaba a través de un kiosco que a su vez brindaba ese servicio. No, además a vos te voy a grabar porque brindás el servicio a través de este lugar. Y te grabo vos también. Bueno, la Corte le ha dicho, no, mire, eso no es un establecimiento, eso es un servicio, y ese servicio no tiene un establecimiento propio de Western Union. Con lo cual esa transacción no está alcanzada porque tiene una sede física sobre la cual se asienta el servicio que vos intentás cobrarle. Fíjense la complejidad que tiene, porque la interdependencia entre empresas y la sinergia empresarial determina que muchas veces me encuentre con situaciones donde un servicio lo presta a través de la instalación que tiene otra empresa. Pero bueno, lo que le ha dicho la Corte es, decídase quién le va a cobrar. No le puede cobrar a todo el mundo por servicios que no tienen asiento físico en el lugar, porque usted en realidad lo que está cobrando es la seguridad y higiene del lugar. Si le va a cobrar a cada uno de los que hacen transacciones en ese lugar, multiplica enormemente el concepto de tasa y usted ya no está cobrando una tasa. Usted está cobrando un impuesto. Y ahí tengo un problema, que es el límite que le impone el pacto fiscal, pero además el límite que la provincia le fijó a usted, municipio, al momento de cobrar. Entonces, el primer dato que surge de esta primera parte es que ese concepto de tasa, que está ceñido por la Corte a la idea de un servicio efectivamente prestado o potencialmente prestable, que tiene un costo más o menos vinculado y que divido entre todos los contribuyentes para que paguen algo proporcional, en la práctica se ha ido desvirtuando en virtud de esta multiplicidad de motivos que menciono y a los cuales la jurisprudencia le ha sido bastante facilitadora. Si le tengo que decir la verdad, algún juez me ha dicho que es profiscalista, lo cual me llevó a mí al horror de decirle, mire, usted es juez, no es profiscalista o no profiscalista, está para impartir justicia. Después veremos qué hacen las leyes del Estado, que ya son muy profiscalistas, si tengo que decir la verdad, porque el poder tributario, cuando uno lo ve ejercido en las leyes provinciales, sobre todo, van a encontrar que son absolutamente leoninas. De hecho, la provincia de Buenos Aires tiene la curiosidad que los efectos fiscales puede tener la multiplicidad de domicilios fiscales conforme a los objetos que se graben. Entonces, para la provincia, si yo tengo un inmueble ubicado en San Cayetano, tendría un domicilio fiscal ahí, un domicilio fiscal si tengo un bote en un yacht de San Fernando, y si tengo un auto radicado en San Martín, tendré 3 domicilios fiscales donde me notifican por separado como si fueran 3 personas distintas. Entonces, y a los efectos legales es plenamente válida cualquiera de esas notificaciones. Con lo cual digo, si tengo semejante poder, si además el juez es condescendiente. Con otro dato, no se olviden que en materia tributaria estamos con ordenanzas, y esas ordenanzas tienen presunción de legalidad y de legitimidad. Y esa presunción hace que cuando yo dicto el acto administrativo determinando impuestos y los intento cobrarlos, tengo la posibilidad de emitir títulos ejecutivos y ejecutarlos para que si alguien quiera discutirlo deba hacerlo luego por vía de repetición. Cosa que en algunas jurisdicciones es muy complicado discutir en vía administrativa. Por ejemplo, las municipalidades de Entre Ríos, en la mayor parte de los casos, el recurso frente a cuestiones tributarias que tengan que ver con la legalidad de ordenanzas tienen que pasar por la municipalidad, y mientras tanto el municipio me ejecuta ante los juzgados locales y difícilmente logre que se pidan antes sobre la ilegitimidad por vía administrativa
que lo que hará la justicia por vía ejecutiva, con lo cual me ejecutan previamente y después discutiré. Esto nos lleva a la cuestión de un conjunto de tasas novedosas que están asentadas precisamente en una legalidad dudosa, una justicia lenta y una presunción de ejecutoriedad y de presunción de legalidad que me permite ejecutoriedad directa y que permite hoy que yo recaude y que alguien en alguna gestión posterior pague si se equivocó las gestiones anteriores, en generar una ordenanza que no tenía base tributaria adecuada. Es decir, para plantearle en términos, y esto es un término que he planteado en el artículo sobre buena fe, en muchos casos los municipios cuando crean tasas novedosas o expanden el concepto de establecimiento o se van del cauce normal que tiene el concepto de una tasa, saben que tienen recaudación inmediata porque la van a poder recaudar mañana mismo, porque los fallos judiciales que se pueden dictar son escasos y requieren de alguien que vaya a la justicia, que se tome el trabajo de hacerlo y una medida cautelar que será usualmente, dado el control difuso, válida para ese caso, pero no para el conjunto de contribuyentes, con lo cual la Intendencia se asegura recaudar en esta gestión y sabe que eventualmente si algo está mal o si debe restituir, lo hará 2 o 3 gestiones adelante donde posiblemente el gobierno a cargo no sea el mío, sino de alguno que es intendente dentro de 3 o 4 gestiones. Y eso genera, en muchos casos, hasta actores de mala fe, donde la municipalidad, les traigo una del municipio donde vivo, que es la municipalidad de Escobar, provincia de Buenos Aires, cobra la tasa de alumbrado, barrido y limpieza de 2 maneras distintas. En la tasa de servicios generales y con la cooperativa que brinda el servicio de energía eléctrica. Y cuando uno reclama y dice, che, me estás cobrando 2 veces la misma cosa, dicen, tiene razón, señor contribuyente, le devuelvo la plata. Pregunta, ¿qué pasa si no me di cuenta? ¿Qué pasa si no voy y no reclamo? Bueno, cobrará 2 veces y no le devolverá a nadie. Además, como les mencionaba, tasas novedosas, y les voy a mencionar algunas, porque el tiempo que tenemos es tan escaso que a veces me quedo muy corto con los conceptos. Tasas novedosas. Tasa introductoria o tasa de abasto. La tasa de abasto era una tasa que normalmente cobraban todas las municipalidades. ¿Qué era la tasa de abasto? Te cobraba por el ingreso en mi producto, en mi municipio, de un producto al cual tomaba un muestreo con el área de bromatología de inspección general y determinaba si ese producto estaba apto o no para el consumo local. Es una facultad lógica del municipio controlar qué se consume y qué se expende a nivel local. Claro está, esto a la par tiene otros organismos que supervisan la calidad de los productos. SENASA, el Ministerio de Salud de la Nación, es decir, tiene los ministerios provinciales, varias instancias, pero además el municipio me hacía un muestreo. ¿Qué es lo que ocurrió con la tasa de abasto? Que a alguien se le ocurrió que para qué cobrar el muestreo y no cobrar a cada producto que ingresara, con lo cual tomaban la declaración o el remito de ingreso de cualquier vehículo que portaba sustancias alimentarias a mi municipio y le grababa por cada uno de los productos, con lo cual la tasa de bromatología o de inspección o introductoria, que era una tasa menor de poco monto, se convirtió para algunas empresas en un costo millonario. Merlo y Moreno, en la provincia de Buenos Aires, que son las primeras que lo instalaron, se encontraban con productoras como Sancor o lugares que tenían establecimientos propios que les importaba un fuerte impacto en su economía. Y que obviamente lo que hacían era, si lo tenían que pagar, trasladarlo a todos los consumidores de producto lácteo de todo el país. Bueno, a tal punto llegó la situación que en la provincia de Buenos Aires se sancionó una ley para tratar de uniformar el criterio y que por lo menos no aplicar una tasa que tenía dudosas cuestiones de legitimidad y constitucionalidad, porque la tasa introductoria parece una aduana interna, me exporta necesariamente el concepto de tasa a otro territorio, me genera una distorsión de un precio de mercado y no está claro siquiera qué estaba inspeccionando. A la par de esta tasa, les puedo mencionar como tasas que han sufrido cuestionamientos las tasas de combustible. Y no me refiero a la tasa del caso Action contra la Municipalidad de Quilmes que acaba de resolver la Corte. Ahí lo que hizo la Municipalidad de Quilmes es, considero como establecimiento la estación de servicio que vos tenés en mi localidad. Y como considero que eso es un establecimiento y vos sos propietaria, te grabo por ese establecimiento y la medida que nadie te cobre por esto, te cobro por la base de ingreso bruto de la totalidad de provincia. Eso es lo que se discutió en el caso Action.
A la tasa de combustible que yo me refiero es a una tasa que tiene también un origen político de financiamiento. Fue la tasa que introdujo la municipalidad de Tigre, luego se le sumó San Fernando, se le sumó Escobar y muchas otras. ¿Y cuál era el motivo? Bueno, el motivo político, el enfrentamiento entre las municipalidades comandadas por el entonces Frente Renovador respecto a las que comandaba el justicialismo. Era una confrontación entre Scioli y Sergio Massa. Como el gobierno provincial apretaba clavijas no coparticipando, le sugirieron crear una tasa de combustible. ¿Qué era la tasa de combustible? Por cada medidor donde expendió 1 litro de nafta o de gasoil, el municipio se llevaba un porcentaje ínfimo en concepto de tasa municipal. ¿Cuál era el motivo? Supuestamente repavimentar calles a las cuales contribuía esa tasa. Lo cierto es que todavía se está discutiendo judicialmente y esta tasa ya tiene unos 10 años de circulación. Probablemente en algún momento la declaren inconstitucional, pero la verdad es que, de hecho, algunos fallos de primera instancia y segunda instancia sí lo han hecho y el Tribunal de Cuentas la observa en la provincia de Buenos Aires cada vez que se sanciona una ordenanza impositiva que la contiene, pero mientras tanto la cobran. Y la pregunta es, cuando haya que devolverla, ¿a quién se la voy a devolver si el que la pagó fue cada uno que cargó nafta en una estación de servicio? A nadie. Con lo cual obtuve un recurso de una manera dudosa desde el punto de vista de la legitimidad y constitucionalidad, pero que no tiene un afectado concreto y directo que pueda reclamarla. Esto se llama actuar de mala fe. Y lo que uno debiera esperar es que el Estado actúe de buena fe y no esperando que el contribuyente no se dé cuenta, no detecte el problema y consecuentemente no reclame. Entonces, a la par de estas tasas, aparecen otras tasas como la tasa por publicidad en los espacios internos de los comercios. Esto apareció como una idea de un estudio jurídico contable de Capital Federal, donde le vendían llave en mano a las municipalidades del interior del país la posibilidad de recaudar fácilmente con un sistema en el cual ellos se encargaban de medir la publicidad de cada uno de los locales internos en góndolas. Imagínense una marca cualquiera de cualquier producto que en la góndola de un supermercado en su localidad tenía su propaganda o su publicidad, o más que nada la identificación del producto. Venía un sujeto de estas empresas tercerizadas, medía el cartel, establecía cuántos centímetros había de publicidad, lo pasaba por la ordenanza impositiva de tasa de publicidad interna y le llegaba a la empresa una determinación de tasa municipal, con un dato importante. No solamente grababa al exhibidor, es decir, al supermercado local, imagínense el almacén de Don Pepe, sino que además grababa como destinatario final de la tasa a la empresa industrial que había comercializado su producto, es decir, Unilever, Coca-Cola, la empresa que fuera. Es decir, este criterio de grabo a la gran empresa que no está en mi distrito, que va a pagar una tasa que le cobro y don Pepe no se va a enojar porque no se lo voy a cobrar a él. Bien, esa tasa es claramente inconstitucional porque lo que se ha grabado siempre como tasa de publicidad, y este sí es un recurso genuino y propio de las municipalidades, es la publicidad en la vía pública, es decir, aquella que puedo ver, que está exhibida hacia el exterior y que determina un costo por esa posibilidad de exhibir, que supone además que el municipio hace un determinado control de la cartelería, del lugar donde se exhibe y demás. Como esta tasa aparecen en los últimos tiempos nuevas tasas que tienen un dato. Todavía no sabemos si son constitucionales o no, pero los municipios la copian inmediatamente porque hay alguien que le dice, che, esto es bueno, recaudas rápido y qué sé yo, alguien por ahí la va a declarar inconstitucional, anda a saber cuándo. Entonces, las copian antes de saber si son válidas o no, si son constitucionales o no, recaudan y luego el problema lo tiene la gestión que sigue ulteriormente. Entre las últimas que he encontrado aparecen las tasas ecológicas, es decir, tasas de saneamiento ambiental, tasas que son muy indeterminadas, es decir, ¿qué hace en concreto el municipio para el saneamiento ambiental? Pareciera que se paga con las otras tasas municipales. Entonces, si no me individualiza exactamente el servicio diferencial que me genera, aparece lo que dice la Corte, que es, ojo, eso es un impuesto, no es una tasa.
En los municipios que tienen mayor actividad turística aparece lo que se llama la tasa turística o la tasa o la ecotasa, por ejemplo, que está cobrando San Carlos de Bariloche, donde la provincia de Río Negro ya en su Superior Tribunal de Justicia ha dicho que es constitucional, porque la actividad turística genera un daño y esa actividad requiere una compensación y esa compensación se logra a través de la tasa que se le cobra al turista que ingresa. Aparecen tasas que graban actividades más modernas como son las tasas sobre las instalaciones de antenas o habilitaciones de antenas de telefonía celular. La Corte, en el caso de Municipalidad de Güemes, Movistar contra Municipalidad de Güemes, lo que ha dicho es que es inconstitucional la interferencia sobre el servicio interjurisdiccional, pero no ha dicho respecto al cobro de la tasa si es constitucional o no. Yo estimo que si hay una efectiva necesidad de inspeccionar algo distinto, que la emisión de ondas electromagnéticas que controla ENACOM, que ya pagan las empresas de telefonía al ENACOM por ese control, podría llegar eventualmente a haber un uso del espacio público por el cual las municipalidades pueden tener tasas, pero genera alguna dificultad. Encuentro que las tasas de ocupación en vía pública, que también se han puesto de moda, son razonables en tanto y en cuanto haya afectación del dominio público y haya algún grado de obligación del municipio de inspeccionar las instalaciones. Es decir, si vos colocás postes, esos postes colgás cableado, hay un uso del dominio público por un lado, espacio aéreo, y por otro lado hay una obligación del municipio de inspeccionar esos postes, porque si se caen, vimos en la clase anterior, te van a ser responsable. Bueno, pareciera que hay una razonabilidad en el cobro de esa tasa. Para cerrar, lo que uno encuentra es que frente al concepto tradicional de tasa retributiva de servicios y a las definiciones que la Corte cada tanto intenta encauzar, definiendo los parámetros que tiene que tener esas tasas, hay una extralimitación bastante importante de las municipalidades respecto de lo que cobran bajo esos conceptos. Y esa extralimitación genera la posibilidad de poder discutirla bajo determinadas condiciones. No me quiero olvidar de algún supuesto especial como ocurre con la aparición de los country, porque vamos a hablar en la clase que viene de urbanismo, y lo cierto es que ha existido una contienda cada vez mayor entre las tasas de servicio en general que los municipios intentan cobrar y los countries y emprendimientos privados pretenden no pagar, porque dicen, no me podés cobrar por alumbrado, barrido y limpieza que me presto a mí mismo y pago por medio de expensas, y vos no me estás agregando ningún valor. Y de acuerdo al grado de indeterminación que tiene esa tasa, alguna jurisprudencia empieza a declararla inconstitucional. Hay un fallo de la Cámara de Apelaciones en lo contencioso administrativo de Mar del Plata declarando inconstitucional una ordenanza de Bahía Blanca que intentaba gravar con una tasa de barrido, alumbrado y limpieza a un barrio cerrado, donde dijo no le estás prestando ningún servicio específico que puedas o por el cual puedas grabar. Entonces, en resumidas cuentas, la jurisprudencia siempre tradicionalmente estableció una claridad respecto del concepto de tasa municipal y bajo qué criterios se podía grabar por ellos. La verdad es que en la realidad esto se ha desbordado, las municipalidades expanden los conceptos, tratan de cobrar lo más que pueden, es cierto, tienen en su favor el hecho de que tienen mucho más servicios que los que tenían con anterioridad y ese desfinanciamiento intentan mejorarlo por vía de estas ampliaciones. Pero entran en un concepto muchas veces de dudosa constitucionalidad, de dudosa legitimidad y obligan a los jueces a extremar criterios. En una jurisprudencia que últimamente era muy favorable a las potestades tributarias, he notado un cambio jurisprudencial. Tanto la Corte Suprema, en estos casos que mencionó, Gas Nord y Western Union, como, y en el caso Action, como en la propia jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la provincia, donde por vía de algunos criterios, como por ejemplo, quién tiene la carga de la prueba, tienden a colocar un poco el eje en la restricción de la potestad tributaria y en la defensa del contribuyente. Bueno, disculpen esta apretada síntesis de una hora, pero les quiero dejar un tiempo a preguntas. Muchas gracias. Gracias, Orlando. Buenísima la clase, muy clara. Bueno, hubo algunas consultas a medida que ibas conversando. Aquí Bien. dicen, el impuesto inmobiliario es en relación
de los metros cuadrados construidos aquí en Resistencia Chaco. ¿Es este cálculo normal? Buena pregunta. Si el impuesto inmobiliario normalmente toma la superficie edificada. En algunas jurisdicciones, porque además, a ver, este es un gran tema. Hay algún fallo judicial reciente. ¿Por qué digo que es un gran tema? Porque el método construido y la evaluación fiscal me sirven en simultáneo al tributo municipal, al tributo provincial y me entran bienes personales, que es el gran debate que vamos a tener con el cambio de criterio de la FIP en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde al cambiar la base de imposición, la base de evaluación fiscal que hace cada localidad permite estas posibilidades. En alguna provincia se ha discutido si la evaluación fiscal es una potestad exclusivamente provincial o también la tiene el municipio. Y se ha resuelto en favor de que la municipalidad también puede establecer su propia evaluación fiscal. Y ver qué tan descalzada está del valor del bien en el mercado. Pero sí, respondiendo a tu pregunta, usualmente el inmueble se toma por valor edificado, aunque algunas, como por ejemplo provincia de Buenos Aires, te establece superficie total y te establece un doble criterio del lote más el metro edificado como base de cálculo del valor final fiscal que tiene ese bien a los efectos del impuesto inmobiliario. Muy bien. Aquí hay una consulta de Lucas Lucero, que dice que trabaja como asesor legal en una dependencia. Él es de San Luis, Villa Mercedes. Bien. Trabaja como asesor legal en una dependencia de la municipalidad como proveedor, y él debe abonar la tasa comercial, pero yo no trabajo en mi estudio jurídico, mi labor es para y dentro de la municipalidad. ¿Está bien eso? Pregunta. Qué buena pregunta. Primero, muchas municipalidades no graban la actividad de las profesiones liberales. En términos generales, la actividad de las profesiones liberales queda fuera de las tasas municipales porque no hay una tasa por habilitación de un estudio jurídico o de un estudio contable, y entonces no se graba de ninguna manera la actividad. Debería revisar el caso puntual de Mercedes, luego si querés, Irene, pasarle mi dato y vemos si le podemos ayudar al colega. No debiera haber un gravamen de esa naturaleza. Y si fuera, debiera ser por el establecimiento y no por el ejercicio de la actividad. Porque el ejercicio de la actividad, si me graban el ejercicio de la actividad, casi estoy en el marco de un impuesto. Y el único que me puede grabar por eso, y no es por la actividad, sino por los ingresos que obtengo en ejercicio de actividad, es ingresos brutos provinciales, salvo que tenga una descentralización de ingresos brutos, o el impuesto a las ganancias a nivel nacional. Muy bien. En San Nicolás, dice Andrea, existe un fondo solidario de obras públicas, que es un porcentaje de todas las demás tasas, derecho de cementerio, alumbrado, servicios sanitarios, seguridad e higiene. Bueno, no hace una consulta, comenta lo que ocurre en Bueno, San te cuento Nicolás. para que sepas. En algunas municipalidades, yo soy bonaerense, y en algunas municipalidades tenemos 130, 140 tasas distintas. Y se superponen entre sí, y la verdad nadie se ha puesto a discutirlas, porque creo que si la discuten en serio, muchas serían claramente inconstitucionales. Pero a ver, este es otro dato que tiene en cuenta el municipio, y no lo puedo dejar de analizar como abogado. Hay un análisis económico del derecho entre el costo que tiene para mí el reclamo contra el beneficio eventual que tendría reclamar. Y está hecho en los municipios ese análisis. Y saben que me es mucho más costoso reclamar que lo que tengo que pagar finalmente por esa tasa. Es lo que les mencionaba la tasa de combustible. Si me sacás 50 centavos por cada litro y en un tanque yo cargué 50, es decir, por 200 pesos, 250 pesos, ¿quién va a ir a la justicia a reclamar qué? No lo Claro. haces. Y eso que vos no haces y que se multiplica por el total de contribuyentes es lo que el municipio capta como renta. Y eventualmente lo que demuestra es un ejercicio de mala fe y oratorio a cualquier Estado de Derecho. María Juliana dice, en su conocimiento de otros estados, ¿cuáles son las tasas municipales que se cobran y cómo se calculan? ¿Cuál método que considera debería aplicarse para el cobro de las más importantes, hacer inmobiliario, automotor, comercio e industria? Bien, eso es un buen punto. Vos sabés que a nivel comparado, o sea, acá ya tenemos una comparación, que es lo que pasa entre provincias, pero a nivel comparado internacional, por ejemplo, en Estados Unidos, el impuesto local, el inmobiliario es local, es decir, la cobra la municipalidad. Y es el impuesto tal vez más importante que recaudan los municipios, junto con el tax sale, que sería su IVA, que lo recaudan a nivel local, ese puede ser estatal o municipal, pero el inmobiliario es el más importante. Y tiene que ver con la concepción de la propiedad privada. ¿Por qué?
¿Vieron cuando en la televisión norteamericana, o en las series, en las películas, observamos que cuando uno va a comprar un inmueble, observa al vecindario y dice, ¿por qué los vecinos están tan atentos si yo cuido o no cuido la cerca de mi casa o el jardín de mi casa? Bueno, es muy interesante esto. ¿Por qué? Porque si mi vecindario se viene abajo, baja el valor inmobiliario de mi casa y consecuentemente baja también lo que contribuyo a la salud del municipio. Municipio que en Estados Unidos presta el servicio de bomberos, pero también el servicio educativo. El servicio educativo municipal se presta en Estados Unidos a ese nivel. Con lo cual, ¿vieron cuando dice, me voy a mudar a este lugar porque tiene una buena escuela? ¿Por qué? Porque esa escuela se paga con el inmobiliario que lo recauda el municipio y que brinda ese servicio, como brinda los otros servicios centrales en los cuales se maneja tu vida diaria. Y eso hace que cada uno esté atento al valor que tiene su inmueble y que su valor inmobiliario no se vea afectado por el valor inmobiliario del otro que no cuida su propiedad. Eso hace que desde el individualismo y de una política claramente liberal se llegue a un resultado común bastante beneficioso para todos, porque todos custodiamos que no baje el valor de mi casa, porque nos afecta a todos, incluso el servicio que recibo de policía, de bomberos, de seguridad y de salud. Y ahí el Claro, impuesto inmobiliario es el más significativo. muy bien. En Facebook, que también te están viendo, en Facebook Live, Diego dice, ¿les parece constitucional una ordenanza que faculta al intendente a actualizar montos del tributo conforme a índice INDEC? Y se trata del impuesto a la construcción privada. Bien, buen punto, porque se tienden a hacer esas delegaciones. A ver, lo que claramente no podría delegarse es la creación del impuesto y claramente las exenciones, porque eso en principio es facultad del legislador. Lo que sí se ve en muchos casos es que se delega la facultad de incrementar conforme al incremento tarifario. Estamos en un margen de dudosa constitucionalidad, pero hay mucha jurisprudencia que avala esa delegación de facultades. Bueno, cuentan que en el partido de San Fernando es muy conocido cómo se diferencia la tasa de ABL en las diferentes zonas. La mejor zona paga entre 10 y 15 veces más que en otras. Y además, cuando el contribuyente es moroso, después de mucho tiempo, la tasa mensual es aproximadamente 3 veces más alta, además de los intereses. Sé que hubo juicios por este tema. ¿Usted tiene información de qué pasó con esos reclamos? Bien, el primer dato es que los reclamos son muy lentos y lamentablemente hay algunos fallos de primera instancia y algún fallo de segunda instancia donde tiende a considerar que esa desproporción es inconstitucional. Porque es cierto que en muchos juzgados se admite el principio de proporcionalidad de cargas tributarias, incluso en tasas, pero no la desproporción ni la manifiesta confiscatoriedad que puedan tener en algunos casos. Y en el caso este que les menciono de la Cámara de Mar del Plata, directamente dice, ojo, ¿por qué? ¿Por qué menciono esto de San Fernando? Porque incluso en Escobar o en Tigre se tiende a segmentar, en donde hay barrios privados o en Pilar, aquellos lugares que tienen barrios cerrados y se les ponen tasas más altas, de acuerdo si estás adentro o fuera del barrio cerrado. Y en realidad, a veces las desproporciones son notorias y pueden afectar un principio de igualdad ante la ley. Yo creo que habría que analizar si no hay una inconstitucionalidad en ese caso y podría llegar a plantearse con posibilidad de éxito. Sergio consulta si el municipio puede cobrar una tasa de reposición de maquinaria vial. La imaginación es maravillosa. Sí, he visto la tasa de reposición de maquinaria vial. En realidad pareciera que no. ¿Por qué? Porque la tasa tiene que tener una afectación específica. Y eso pareciera que es propio de la actividad general del municipio, contar con herramientas para arreglar las calles y demás. Con lo cual, eso debiera ir por las tasas generales, no por una tasa de afectación específica. Pero además, si lo hiciera de esa forma, debiera acreditarme que la tasa tiene un fondo de afectación específica. Esto apareció mucho en materia de seguridad. Muchas municipalidades crearon tasas de seguridad o tasas de bomberos, y en algún caso la justicia ha dicho que esas tasas, por ejemplo, para la afectación a bomberos o al servicio de bomberos voluntarios, era constitucional. Con respecto a la tasa de seguridad policial, me refiero, algunos fallos han dicho que es inconstitucional y que se debiera afrontar con las tasas generales. Pero la verdad es que la casuística, como ustedes están marcando, es tan amplia y tan extraordinaria, la capacidad de generar nuevos tributos, que la jurisprudencia no da abasto y sí juega en favor del municipio lo que tardan los jueces en decidir.
Exacto. Bueno, acá Jorge comenta algo que vos ya comentaste, no me acuerdo de dónde era, pero que se daba como un doble tributo por lo mismo. En Bragado, el municipio cobra barrido y limpieza junto con alumbrado. Lo curioso que Edén también nos cobra alumbrado, supuestamente en el marco de la ley provincial que les permite a los municipios acordar con la empresa, en este caso Edén, el cobro del alumbrado. Bien, le quiero decir al contribuyente que tiene un reclamo posible, que yo lo haría, aunque sea por vía administrativa, planteando que estoy pagando 2 veces por el mismo concepto. Jorge, anda a Porque es pedir alumbrado. que Jorge vaya a pedir la plata, que se la devuelvan. Exacto, sí. Yo lo he hecho en Escobar. Me miraban con toda la curiosidad del mundo, pero me terminó reconociendo que tenía razón, que había una doble imposición. Estoy pagando el mismo tributo. Si hay que asegurarse que el concepto sea el mismo. Porque a veces se esconden bajo conceptos distintos. Pero si el tributo es alumbrado vía pública y lo tengo en la tasa, ¿y saben por qué lo hacen de esa manera? Porque dicen, me aseguro la cobranza. Como sé que la boleta de electricidad la vas a pagar, me aseguro la cobranza. La tasa no sé si la vas a pagar o no la vas a pagar. Ahora, si la pagas, tenés derecho a reclamarme lo que pagaste 2 veces. Ahora, no me lo dicen. Me entero porque soy abogado y veo lo que pago. Te miraban con extrañeza porque dijeron es la primera vez que se dieron cuenta. No, miren por qué pagan. Fíjense, bueno, tal vez no sé si habla bien o mal de mí hacerlo, pero trato de fijarme qué es lo que me están cobrando. Claro. Dice en San Fernando, cada contribuyente le cobran un monto adicional por la cercanía de bomberos o del hospital. Bueno, eso sería eventualmente una contribución por mejoras de dudosa constitucionalidad, porque esos servicios van con servicios de tasa general. La contribución por mejoras, que es un mecanismo de financiamiento, tiene sentido cuando yo estoy incorporando un valor que genera plusvalía. Bueno, miren la complejidad que esto, yo no llegué a hablar de la plusvalía. Lo voy a dejar para la próxima clase, Irene, cuando hable de sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque es generar, a través de la obra pública, un mayor valor individualizado en determinadas propiedades. Es decir, si yo te pavimento una calle que no estaba pavimentada, en definitiva vos tenés un mayor valor de propiedad y esa obra te beneficia más directamente que el que está más alejado. Entonces tiene sentido que pagues más. Pero ahí no aparece como una tasa, es una contribución, donde vos tenés que, la vieja ordenanza general de la provincia de Buenos Aires, votar para que esa contribución se haga porque te la van a cobrar a vos. Y no al resto de los vecinos de la localidad. Ok. Bueno, termino con un comentario que hace Anaí, que dice: en el interior de Santa Fe se cobra derecho de registro e inspección para locales comerciales y solo derecho de inscripción para las actividades que no necesitan local. Claro, bueno, ahí tenés esa diferencia que planteaba el amigo Puntano y que genera una dudosa constitucionalidad. Me estás grabando por la actividad, no me estás grabando por un establecimiento o por algo en particular. Ahora, tiene una singularidad porque además Santa Fe es una provincia autárquica, con lo cual claramente esa autorización proviene de la ley provincial. Perfecto. Bueno, vamos a recordarles la tercera y última clase, Orlando, que va a ser el 29 de agosto a las 6 de la tarde, y vamos a estar hablando sobre el urbanismo municipal, una oportunidad para el ejercicio profesional. No se lo pierdan, que van a saber cómo hacer habilitaciones y permisos. Bueno, Orlando, muchísimas gracias. Muy linda clase. Gracias por el material que mandaste complementario, que es casi un pequeño tratado. A los que lo quieren recibir, yo pegué aquí, dejen que lo vuelva a poner por las dudas que no lo vieron. Nosotros tenemos esta vía para que puedan solicitar el material, que es completando este formulario, así nosotros lo tenemos ya sistematizado, ¿sí? Muchísimas gracias por estar y por acompañarnos en esta tarde, y bueno, nos esperamos entonces el 29 de agosto, acuérdense que es por el mismo link de Zoom. De todos modos vamos a enviar recordatorios, ¿sí? Gracias, Orlando, excelente como siempre, nos vemos dentro de una semana. Muchas gracias. Chao, chao. Un placer, muchas gracias a todos. Buenas tardes.